Hola a todos en sus casas, soy Jacobo Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deportes de la ilustre Municipalidad de Linares, y hoy, como todos los martes, realizaremos la clínica kinésica ya enfocada al deporte, a las lesiones deportivas y a las lesiones también de ustedes en sus casas, gente que muchas veces no realiza deporte o que realiza deporte solamente de fin de semana, ¿cierto? Todos podemos sufrir lesiones. Es importante que ustedes sepan que esta clínica kinésica está dedicada a toda la gente de la comuna de Linares, bueno, y de sus alrededores también, que quieran y que necesiten informarse sobre distintas dolencias, distintos dolores, y que nosotros les vamos a ir informando sobre ciertas patologías, les vamos a ir dando tips, comentando también la mecánica de la estructura a la cual vamos a señalar en cada clínica kinésica, y también los mecanismos de lesión por los cuales se producen estas situaciones, ¿cierto? Que normalmente cuando uno está en deporte, cuando uno está realizando alguna actividad física, o quizás cuando uno está realizando una actividad cotidiana, podemos sufrirla. Es importante también que ustedes sepan que todos estos videos, que todas estas clínicas y además todos los talleres que realizamos en el Departamento de Deportes están en nuestro fanpage, Departamento de Deportes Municipalidad de Linares en Facebook, y en YouTube Depto Deportes Municipalidad de Linares, ¿ya? Vamos a ver que se vaya conectando gente, que se vayan conectando todos los seguidores de nuestra página, ¿cierto? Y la gente también que se quiera informar sobre distintas patologías. El día de hoy vamos a realizar una clínica kinésica sobre una situación que se da mucho en el deportista, pero también se da mucho en gente común y corriente que trabaja día a día y que normalmente está sometido a mucho estrés en su pie, ya muchas horas parado, muchas horas de pie, muchas horas realizando caminatas durante el día de largo aliento en realidad, por lo cual hoy nos vamos a dedicar a una patología que se llama fascitis plantar. Esta lesión musculoesquelética llamada fascitis plantar es una de las patologías más comunes que se puede producir en el tobillo, ¿cierto? Perdón, en el pie, en la planta del pie. Se le denomina como dolor en la planta del pie o fascitis plantar, ¿ya? Y que junto con los esguinces de tobillo son dentro de las patologías que tienen mayor frecuencia en la gente común y corriente y también los deportistas, ¿ya? Vamos a seguir esperando unos segunditos que se conecten. Recuerden, todas las consultas, todas las preguntas ya a nuestro fanpage, ustedes nos escriben y nosotros los vamos a ayudar en lo que más podamos, ¿verdad? Conversarles también para iniciar el tema, para iniciar en este caso o introducir en el tema de la lesión propiamente tal, ir conociendo el pie, ¿cierto? Ir conociendo de qué se trata. El pie tiene muchas estructuras pequeñas, al igual que la mano y la muñeca, ¿cierto? El pie está formado, el pie propiamente tal está formado, si nosotros lo pudiéramos dividir por tres subáreas, ¿cierto? Donde tenemos el tarso, ¿cierto? El metatarso y las falanges, ¿ya? El pie es una estructura que es muy similar, ¿cierto? En algunas subáreas a la mano, ¿ya? Donde tenemos el tarso, ¿cierto? Que es la zona posterior, o que le podríamos llamar también la zona del retropié, ¿ya? Que es donde tenemos nuestro huesito
nuestro huesito del talón, nuestro huesito tan conocido, ¿ya? Y que también tratamos y hablamos mucho en la clínica anterior, cuando hablamos de tendinitis del tendón calcáneo, ¿cierto? Nuestro huesito calcáneo, ¿ya? Sobre él está nuestro otro huesito que se llama talo o astrágalo, que también se conocía antiguamente, ¿verdad? Y ese huesito es el que conecta el pie con la mortaja tibioperonea, que es la mortaja, que es la zona más distal, la zona más inferior de nuestra pierna, ¿cierto? ¿Ya? La canilla que le llamaban todos hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Además de eso, sobre o delante de este huesito del talo, tenemos un huesito que tiene una forma, si ustedes lo pueden ver acá, que tiene una forma muy particular, que tiene una forma levemente ovalada, que se llama navicular, ¿cierto? Y adelante del navicular tenemos tres huesitos que articulan perfectamente entre ellos, ¿ya? Que entre sus imperfecciones articulan, que se llaman cuñas o huesos cuneiformes, ¿ya? Y que son tres, ¿ya? Articulando con estos por el lado lateral tenemos el cuneiforme también, ¿ya? Importante huesito, ¿cierto? Es importante que ustedes sepan que este huesito articulan por delante con una zona que se llama también medio pie, en donde nosotros tenemos 5 huesitos alargados, 5 huesitos que también son bien delgaditos, ¿cierto? Son bien delgaditos, y que muchas veces también cuando hay mucha impactación, cuando hay algún golpe o alguna contusión fuerte, tienden a fracturarse, especialmente este que está acá, que es el más lateral, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que delante de estos huesitos que se llaman cuña, ¿ya? O cuneiforme, y por el lado, articulando con el navicular y con las tres cuñitas, está también otro huesito que articula con la zona media del pie, ¿ya? Que se llama cuboide también. Tenemos por delante nuestros huesitos del metatarso, ¿cierto? Ya nombramos el tarso, ahora nombramos el metatarso. 5 huesitos bien alargados, ¿cierto? 5 huesitos bien alargados, igual que en la mano, ¿ya? Y por delante de estos tenemos nuestras falanges, que son nuestras falanges, ¿ya? Nuestros deditos, básicamente, que al igual que en la mano, ¿ya? Y muy particularmente nos encontramos que tenemos en nuestro primer ortejo 2 huesitos al igual que en la mano, ¿cierto? 2 falanges. Tenemos 2 falanges, ¿cierto? En el ortejo número 2, en el dedito número 2, comenzamos ya con las 3 falanges hasta terminar con el huesito 5, ¿cierto? Con el dedito 5. ¿Ya? Como yo lo dije anteriormente, muy similar a la mano, muy similar a la mano. ¿Ya? En la mano también tenemos 2 corridas de 4 huesitos, ¿cierto? Que está nuestro carpo, acá tenemos nuestro tarso. ¿Ya? Resumiendo con nuestro talo, o sea, nuestro calcáneo, nuestro talo por delante, ¿cierto? Navicular, 3 cuñitas, el cuboide por el costado, por la zona lateral, nuestro medio pie o nuestro tarso, nuestro metatarso, con 5 huesitos alargados, bien delgaditos, ¿ya? Y muchas veces también delicados, ¿ya? Y nuestras falanges, ¿cierto? Conociendo el pie, ¿ya? Si ustedes ven por esta zona, tenemos nosotros nuestros músculos más profundos, nuestros músculos, ¿cierto? Flexores de los dedos, ¿ya? Nuestros músculos más intrínsecos, más interiores. Ahora, cuando nosotros tenemos esta zona muscular, tenemos también una zona también de soporte, ¿ya? Que podríamos
podríamos nosotros colocarla en esta zona, ¿ya? Desde la zona de la tuberosidad medial, ¿ya? Del talón, o sea, del calcáneo, en esta zona, y desde acá se extiende hacia la planta del pie para insertarse en la zona más anterior del pie, ¿verdad? Esa es nuestra fascia, y esa es la que nos da soporte, es la que nos da la absorción del impacto, ¿cierto? La absorción de la impactación del trote, de la caminata, de la marcha, ¿cierto? Que produce nuestro pie, ¿ya? Ahora, ya conociendo las estructuras a las cuales nos vamos a referir, ¿cierto? Especialmente nuestra fascia, que es lo que también nos da el soporte a nuestro pie y nos produce también un soporte a nuestra bóveda plantar, ¿cierto? Que es básicamente el arco que está en esta zona que nosotros vemos acá, ¿cierto? Esta fascia que les acabo de nombrar, esta fascia tiende en ciertas ocasiones a inflamarse, ¿ya? Y esa inflamación es lo que nos da la característica de patología inflamatoria, valga la redundancia, y se denomina como fascitis plantar, ¿ya? Esta fascia plantar, al igual que esta zona muscular que tenemos acá, ¿ya? Tiene 3 direcciones, ¿ya? Muy similar a esta zona muscular, ¿ya? Muy similar a esta zona muscular, lo único que la fascia va desde la zona más posterior, desde la zona del calcáneo hasta la zona de la cabeza de los metatarsos, ¿cierto? ¿Ya? Es un poquito más larga. Entonces, si tenemos 3 disposiciones, ya vamos hacia el haz lateral, hacia el haz medio y hacia el haz medial de la fascia, ¿cierto? Pequeñas subdivisiones, ya, que nos forman por completo la fascia plantar, ¿ya? Esta fascia plantar, ¿ya? Es importante que nosotros sepamos que en ciertas ocasiones se va a inflamar por distintas causas en realidad. Muchas causas pueden ser incluso hasta sistémicas, ¿cierto? Incluso hasta estructurales, ¿ya? Pero sí, si algo podemos tener claro es que esta fascia normalmente se inflama cuando nosotros le damos mucha impactación, cuando nosotros le realizamos grandes marchas, por ejemplo, cuando nosotros caminamos todo el día, estamos todo el día parados, cuando nosotros también realizamos algún deporte que nos demande mucha carga en el pie, que nos demande mucho estrés en el pie, pero también, además de estos factores externos que nosotros podemos encontrar y le podemos aplicar al pie, ya están los factores más internos, ¿cierto? O los factores más funcionales, como lo son, en este caso, la formación, muchas veces, la formación de estructura o de condiciones funcionales al pie, por ejemplo, nuestro pie plano o nuestro pie cabo, ¿cierto? Condiciones del pie que muchas veces uno nace con ella o muchas veces se van creando a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Condiciones también que nosotros le podemos dar al pie por un mal calzado, por ejemplo, por un calzado en donde nosotros estemos dándole aún más estrés a la zona de la fascia, ¿cierto? A la zona de la parte inferior de la fascia plantar, de la parte inferior del pie, ¿ya? Para nosotros conocer el pie, en este caso, tenemos 2 condiciones que son, dentro de todas las condiciones que se pueden presentar, que ya nombré, tenemos 2 condiciones que son bien características en el pie. Nuestro pie cabo, como yo lo mencioné anteriormente, y nuestro pie plano. Nuestro pie cabo nos indica que nuestra bóveda plantar normal, ¿cierto? Que es una pequeña concavidad en el pie, ¿ya? Una pequeña concavidad en el pie. Se puede aumentar, o sea, podemos realizar
esto, ¿ya? En donde nosotros vamos a tener una fascia, incluso acá ya se nota, ¿cierto? Esta es la zona muscular, pero la fascia es muy similar, también va por esta misma zona, hacia la zona más anterior del pie. Si nosotros tenemos un pie cabo, ¿ya? Esa fascia plantar se va a estar acortando, ¿cierto? Porque si nuestro pie normal está así, y nosotros realizamos esta condición del pie, nosotros tenemos esta condición del pie, nuestra fascia se va a cortar. O sea, si ya tiene esta longitud, va a tener un poquito menos, ¿cierto? Ahora, imagínense ustedes si nosotros empezamos a dar impacto o empezamos a realizar la marcha normal que realizamos todos los días, ¿cierto? Ya nuestro pie es así, en la carga, directamente al suelo, ¿ya? Si nosotros le damos una carga adicional, que es la carga que le realizamos en la marcha constantemente, nuestra fascia se va a estirar, miren. Nosotros realizamos esto, ¿ya? O sea, si nuestra condición del pie es esta, nosotros cuando caminamos le damos esta condición al pie, vamos a estar estirando ya más allá de lo normal nuestra fascia. Entonces, cuando nosotros estiramos, nuestra fascia empieza a producir microtraumatismos, se empiezan a producir microtraumatismos en la fascia, especialmente en esta zona, que es la zona ya de inicio de la fascia, ¿cierto? Que es la zona de inserción de la fascia, ¿ya? Entonces, en esta condición de pie cabo, ya nosotros vamos a empezar a producir microtraumatismos cuando empecemos a realizar la carga normal, ¿ya? Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos un pie plano, ¿ya? Pie plano. ¿Cuál es el pie plano? El pie plano es el pie en donde sus estructuras de la planta están estiraditas, ¿cierto? Están laxas, y nuestra bóveda plantar, ya que recapitulo, es la zona cóncava que está acá en el pie, la zona medial del pie, o sea, por dentro del pie, ¿ya? Esta zona nosotros la vamos a tener aplanada, o sea, va a estar básicamente como este teléfono, ¿cierto? O sea, va a estar más planita, ya no va a tener la misma concavidad que biomecánicamente es normal en el pie, ¿cierto? Entonces ya al estar aplanada, ya de base nosotros vamos a estar en una condición de que nuestra fascia plantar va a estar estirada, ¿cierto? Si está estirada, ya vamos a tener problemas en el pie, porque ya vamos a estar produciendo de por sí microtraumatismo, ¿cierto? Entonces, puede que muchos de ustedes que están en su casa tengan dolores en la planta, dolores en la zona del talón, en la zona posterior, y eso muchas veces se asocia también al pie plano, ¿cierto? Y también al pie cabo, como lo dije anteriormente. Pero también se puede dar que muchos de ustedes tengan un pie funcional en donde básicamente no se manifieste la sintomatología y el pie se haya adaptado en realidad a la longitud de la fascia, a la longitud patológica de la fascia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Cuando nosotros tenemos un problema en la fascia plantar, cuando nosotros tenemos ese dolorcito en el talón, ¿cierto? Ese dolor como punzante que nosotros tenemos cuando realizamos la marcha, ¿cierto? Cuando realmente nosotros vamos a cargar el talón, o incluso cuando despegamos el talón del suelo, ¿cierto? Fases normales de la marcha. Cuando nosotros tenemos estiramiento anormal de la fascia, ¿cierto? Ahora, además de estas características biomecánicas, como yo lo mencioné anteriormente, también podemos tener problemas externos, ¿cierto? Que nos pueden producir este dolor en la zona del talón. ¿Cómo lo es? Mal uso o uso inadecuado del calzado, ¿cierto? Muchas veces muchos de ustedes podrán haber usado en algún momento zapatos planos, zapatos que no tienen
esa curvatura anatómica normal de la zapatilla, de la planta de la zapatilla, ¿cierto? Por eso es tan importante usar una buena planta, una buena plantilla, por eso es tan importante usar un buen calzado. Por eso también es tan importante estar realizando cargas progresivas en el entrenamiento, ¿cierto? O por eso es tan importante también, si usted que no es deportista en su casa, tiene un mal calzado, tiene un calzado duro, es importante que si usted está todo el día parada, está todo el día de pie o está todo el día caminando, use un buen calzado, use un calzado blando, use un zapato con una buena planta anatómica para que no sufra estas patologías tan dolorosas que se presentan en el pie, específicamente como ya lo he mencionado en varias ocasiones, en la zona del talón, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las características o los síntomas o los indicios normales que nos pueden decir que estamos sufriendo una fascitis plantar? Si yo, por ejemplo, estoy mucho rato sentado, estoy en esta posición, ¿ya? Y yo me voy a parar de un momento a otro, ya sin mover el pie, ¿cierto? Como nos paramos normalmente, y siento un dolor punzante en el talón, puede haber indicios de que podemos tener alguna fascitis o alguna inflamación de la fascia, ¿cierto? O también se nos pueden producir dolores por la zona lateral del pie, ¿cierto? También muy característico en la fascitis plantar. Incluso muchas veces también hay pequeños dolores en la zona lateral del talón, ¿ya? Del calcáneo, y por eso que es tan importante una buena evaluación, ¿cierto? Es por eso que es tan importante que un médico nos diagnostique de buena forma, ¿ya? Que si hay dudas, si hay alguna duda o queda alguna duda, insisto, en el diagnóstico, una imagen siempre nos va a arrojar o nos va a descartar patologías, porque quizás podemos tener también un dolor en la zona del talón, pero puede ser quizás una microfractura por estrés, ¿ya? Que se da mucho en los deportistas, ¿ya? O quizás también podemos tener una pequeña microfractura también en la zona del quinto metatarsiano, ¿cierto? Que es muy delgadito y que es muy susceptible a microfracturas porque recibe mucha carga, ¿cierto? Pero ahora también podemos tener una condición que es muy importante y que se da mucho también en ciertas personas, que nos puede aparecer una pequeña tuberosidad en la zona de la planta, y que se puede diagnosticar como un espolón calcáneo, ¿cierto? Una tuberosidad, una osificación, un espolón calcáneo, que en muchas ocasiones se relaciona con una fascitis plantar, pero en otras ocasiones la literatura nos dice que el espolón calcáneo no nace en la zona de inserción de la fascia, sino que nace en la zona de inicio de los músculos intrínsecos plantares del pie, ¿cierto? Entonces hay una pequeña disyuntiva ahí que muchas veces en la práctica también está muy clara, y también es muy conciso de que se asocia mucho el espolón calcáneo a la fascitis plantar, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante para esta patología, en este caso, como una medida de tratamiento, ¿cierto? Que ustedes lo tienen que saber. Primero que todo, descartar patologías que pueden estar ahí escondidas o que se pueden hacer pasar por esta fascitis plantar. ¿Cómo lo hacemos? El médico nos diagnosticará y nos pedirá también un examen de imagen, ¿cierto? Una ecografía, sobre todo en este caso, que nos daría un diagnóstico bien claro, y es un examen de imagen bien barato también, que no tiene un costo elevado, ¿cierto?
para diagnosticar si es que hay una inflamación, ¿cierto? Según la teoría, lo que nos habla es que con un grosor de más allá de 4 milímetros, ¿cierto? De 4 milímetros de la fascia ya estaríamos hablando de una fascitis plantar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que también tenemos que descartar? Si es que no hay alguna microfractura, ¿ya? Por carga en este caso de la zona del calcáneo, o si es que a lo mejor estamos presentando algún espolón calcáneo, ¿cierto? Que muchas veces, insisto, hay una gran controversia en cuanto al espolón y en cuanto a la ubicación del espolón propiamente tal, ¿ya? Que según la literatura también nos dice que no nace directamente de donde está la inserción o de donde está el inicio de la fascia plantar, ¿cierto? Nacería un poquito más arriba, donde nacen los músculos intrínsecos plantares del pie, ¿ya? Ahora, como yo les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que si usted se mueve de un momento a otro, si usted estaba en reposo y al pararse, al cargar, sintió un pequeño pinchacito, un dolor en la zona del pie, ya puede ser que esté en presencia de una inflamación, en este caso de la fascia. O también cuando nosotros en las mañanas realizamos nuestras primeras cargas, ¿cierto? Porque no tenemos el pie en carga, no hemos cargado en toda la noche, ¿cierto? También podemos estar en presencia de una inflamación de la fascia que se puede dar, insisto, en la zona propiamente del talón o por el costado lateral también del pie, ¿ya? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro a la hora de querer tratar esta patología, de querer tratar esta condición musculoesquelética, ¿cierto? Esta patología muchas veces ocasionada por el deporte, muchas veces ocasionada por las características propias del pie, como lo mencioné al inicio, o por las características de nuestro trabajo, mucho tiempo parado, mucho tiempo caminando durante el día, que si nosotros tenemos en este caso un acortamiento de la fascia, ya sea por un mal calzado o ya sea por deporte o por impactación, recordemos que la fascia también absorbe mucho la carga en la caminata y también en el trote, ¿cierto? Nosotros lo primero que debemos hacer es disminuir las cargas, ¿cierto? ¿Cómo disminuimos las cargas? Disminuyendo la actividad física, disminuyendo los tiempos donde nosotros tenemos que estar de pie, y también disminuyendo, si es que nosotros tenemos que caminar todo el día, disminuyendo la marcha que realizamos durante el día, ¿ya? Como también nosotros tenemos que tratar esta fascia inflamada, ¿cierto? Tenemos que utilizar un buen calzado. Si nosotros realizamos deporte, es muy importante que nosotros realicemos un buen calzado y con una plantilla que sea anatómicamente correcta a nuestro pie, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un pie cabo, ya donde nuestro arco longitudinal medial del pie, ¿cierto? Nuestro arco plantar que va por la zona del medio del pie, si este arco está aumentado, no podemos usar un calzado plano, porque vamos a estar elongando y produciendo microtraumatismos cada vez que nosotros caminemos, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo ideal en el pie plano? Que nosotros le demos esa forma anatómica a nuestra planta. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un pie plano donde nuestra bóveda plantar o nuestro arco longitudinal medial, este arco, esta pequeña concavidad que está en la zona medial del pie, está alargada, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle la condición mecánica normal del pie para que no esté alargada constantemente y no se nos produzca ya de per se esos microtraumatismos en el pie, ¿cierto? Muy importante eso. Si nosotros tenemos, insisto, un pie cabo, una plantilla normal y acondicionada a nuestro pie. Si nosotros tenemos un pie plano, le damos la condición biomecánica normal a nuestro pie, ¿ya? Es importante que nosotros también tengamos en consideración la característica de nuestro deporte, ¿cierto? Porque si nosotros estamos realizando, por ejemplo,
salto largo, por ejemplo, maratón, fondista, y tenemos un dolor en la planta del pie, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero que todo? Evaluarnos, ¿cierto? A lo mejor tenemos un pie que no nos va a acompañar en nuestro deporte y tenemos que adaptar nuestras condiciones, tenemos que adaptar la condición de nuestra vestimenta, de nuestra implementación deportiva al entrenamiento, ¿cierto? Al deporte. Ahora, es importante también que usted realmente acuda a un profesional que lo pueda guiar realmente, porque esta patología es un poquito esquiva a ciertos tratamientos, ¿ya? Pero es muy aceptable el tratamiento, por ejemplo, médico con antiinflamatorio, ¿ya? Con corticoides, por ejemplo, más que todo con antiinflamatorio, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una desinflamación, ¿ya? O una condición normal de nuestra fascia, ¿cierto? Además de esto, si nosotros ya tenemos una fascia plantar acortada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estirar esa fascia, tenemos que elongarla. Y de pasadita vamos a estar elongando estos músculos plantares intrínsecos del pie, ¿cierto? Que también pueden estar acortados y nos pueden estar dando esa condición per se del pie, en donde vamos a tener muy aumentada nuestra bóveda plantar, ¿cierto? Ahora, en muchas ocasiones también nosotros tenemos una condición que hasta cierta edad, ¿cierto? 15, 16 años, la literatura también nos dice que muchas veces hasta los 14 años, pero normalmente, que es lo más aceptado, hasta los 15, 16 años, 17 años incluso, nuestro pie aún está en formación, ¿cierto? Nuestro pie aún nosotros lo podemos adaptar. Entonces, si nosotros tenemos un pie plano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de aumentar esa bóveda plantar. Entonces, tenemos una serie de ejercicios, ¿ya? En donde nosotros vamos a tener que realizar ejercicios que estimulen la musculatura que va por la zona medial del pie para aumentar este arco plantar, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos este arco plantar estiradito, ¿ya? Cuando nosotros no tenemos esa concavidad normal del pie, quiere decir que hay músculos que no están realizando su función, quiere decir que hay músculos que no están realizando, en este caso, el sostén de la bóveda plantar o del arco longitudinal medial del pie, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos también comenzar con fisioterapia, ¿cierto? Es importante que nosotros, lo primero que tenemos que tener claro es que debemos elongar, como lo dije anteriormente, la musculatura, ¿cierto? Pero también debemos activar ciertos músculos que no están activados, músculos intrínsecos del pie, músculos que realizan también la inversión del pie, ¿ya? Y también elongando la fascia de pasadita, ¿cierto? Además de eso, usando fisioterapia en la zona del dolor, ¿ya? Normalmente cuando nosotros producimos esta inflamación y es una inflamación aguda, o sea, yo aumenté mi carga de entrenamiento, de una semana a otra empecé a sentir ese dolor, ya tenemos que usar las medidas correspondientes que nos van a producir desinflamación o control de la inflamación de esos microtraumatismos que sufrió la fascia plantar, ¿cierto? Y además electroanalgesia para disminuir el dolor, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos realizar una buena serie de ejercicios, esto ya es a mediano y largo plazo y nosotros tenemos que tratar de, primero que todo, seguir las indicaciones del cese de la actividad física, seguir las indicaciones del uso de un buen calzado, seguir las indicaciones también de un buen tratamiento médico guiado por un médico que sea especialista en este tipo de patologías, ¿cierto? Y posteriormente nuestro profesional de cabecera, nuestro kinesiólogo que nos esté rehabilitando, ¿cierto? Nos indicará ciertos ejercicios que nosotros debemos realizar para, disminuir la tensión en el pie, estirar la zona de la planta del pie, fascia, musculatura y además
activar y adaptar el pie a las distintas cargas, ¿cierto? Es muy importante eso, porque si nosotros no realizamos una buena rehabilitación, quizá nuestra condición del pie, independiente de que nuestro dolor pase, nuestra condición del pie va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Nuestra condición del pie va a seguir siendo la misma, una por la mecánica patológica, por la patomecánica normal del pie que ya tienen muchas veces ya estructural, ¿cierto? Ya no la podemos cambiar, pero otra también por el mal calzado que estamos usando. Entonces siempre una buena evaluación, siempre un buen tratamiento guiado, pero las primeras medidas que debemos tomar sí o sí son una, el cese al ejercicio, el cese a la actividad, el cese al impacto, para rehabilitar de buena forma nuestro pie, y otra, buen calzado, una buena elongación y un buen estiramiento de las distintas estructuras que están en nuestra planta, ¿cierto? Ahora, para ya terminar un poquito con este tema que fue bien interesante, ¿cierto? Que fue bien interesante, que nos pasa mucho de los deportistas que muchas veces somos de fin de semana, o les pasa a mucha gente también que está con una condición en su trabajo donde tiene que estar todo el día parado. Siempre estar guiado por un profesional que esté adaptado o que tenga conocimiento de este tipo de patología. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos creer que este dolor es un dolor mínimo, que muchas veces pasó por el uso del calzado, el uso del mal calzado, y que quizás 2 días más, 3 días más voy a estar bien. Pero este dolor lo vamos a tener tanto tiempo, que ya esos microtraumatismos se pueden producir incluso en pequeñas rupturas de la fascia, ¿cierto? O incluso esas inflamaciones se pueden transformar en estados crónicos del pie, y esos acortamientos también en estados crónicos del pie, que nos va a ser muy difícil cambiar, y que vamos a tener que estar constantemente haciendo fisioterapia, constantemente realizando también tratamientos médicos con medicamentos antiinflamatorios analgésicos, ¿cierto? Y la idea no es llegar a ese punto, ¿ya? Bueno, terminando con este interesante tema, los quiero dejar invitados para nuestros talleres que estamos realizando, ¿ya? Todos los martes y todos los jueves, de autocuidado del adulto y adulto mayor, en donde realizamos actividad física, realizamos cardio para adulto mayor, realizamos también activación muscular de tren superior y tren inferior, ya, ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de coordinación y estabilidad, y ejercicios de equilibrio, ¿cierto? Y además la clínica kinésica que estamos realizando los días martes a las 7:45, 7:50 aproximadamente, donde vamos a seguir tratando patologías musculoesqueléticas, y donde vamos a seguir tratando de darle a ustedes toda la información para que ustedes puedan tener esos pequeños datitos en la casa, y que los pueda guiar muchas veces a qué decisión tomar, ¿cierto? Insisto, todas las decisiones que ustedes tomen para sus patologías, para sus enfermedades, sus dolencias, que sean guiadas, ¿ya? Estos son siempre tips para que ustedes se vayan más o menos orientando con la condición que ustedes pueden tener, y con qué decisión tomar a posterior para seguir realizando su vida normalmente o su actividad física normalmente, ¿ya? Eso, nos vemos el próximo martes en una nueva clínica. Muchas gracias a todos en sus casas, que estén muy bien.